Bueno, iniciamos Adelante, Diego. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos permitirnos llegar a esta reunión. Queremos pedirte que nos ilumines, que te hagas presente para que continuemos aprendiendo más de tu palabra, que esto sea un motivo para nuestra salvación, pero también para salvación de otras almas. Abre nuestro corazón, nuestra mente, permítenos que conducirnos por la verdad sin importar cuál sea, que tú prometiste que tú eres la verdad, el camino, la vida. Condúcenos hacia ti. Eh, También danos, ¿no?, de aquellas habilidades o talentos necesarios para poder defender y practicar tu palabra, ponerla por obra. Y también queremos pedirte, pues, por nuestras autoridades y nuestra jerarquía, eh, por nuestras parroquias y por nuestros seres queridos que estén pasando alguna complicación. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, la vez pasada habíamos estado platicando del matrimonio y quedamos que, bueno, lo que aprendí también yo de ustedes, ¿no? Que el matrimonio es algo bueno, ¿no? De entrada, porque va a haber quien se tope con este video y diga, el matrimonio es malo y ya le hayan inyectado ese veneno en la cabeza. Si Dios lo propone, si Cristo está de acuerdo, es porque no solo es bueno, sino es lo mejor para nosotros, ¿no? Y ya hablé del celibato en alguna otra ocasión, para que no anden diciendo que, estás diciendo que el celibato no importa, solo el matrimonio. No, claro que no, no digo eso. No excluye una cosa de la otra. Quedamos que son dos caminos que nos conducen a Cristo. Y entonces, de hecho, todos tenemos un celibato temporal, ¿no? Hasta los casados. Los que tengamos vocación para el matrimonio, al menos mientras estemos solteros, debiéramos vivir como Cristo vivía, ¿no? Como San José vivía, como María. Eh, con una comunión sincera con Dios y en el momento en el que ya nos toque casarnos, pues ya, viviremos como casados. Antes no. Entonces, habíamos visto también algunos fundamentos de por qué la Iglesia Católica enseña que el matrimonio debe ser fiel. Yo creo que ahí protestantes y católicos estamos de acuerdo, ¿no? Aunque, dicho de paso, hay sectas que sí enseñan la poligamia, ¿no? ¿Justificados en qué? Por ejemplo, cuando comenzaron los mormones, sí había poligamia. Al día de hoy he visto algunos que lo niegan, pero se sabe de algunas corrientes dentro del mormonismo que sí manejan, ¿no?, este tema de la poligamia, porque supuestamente a Joseph Smith se le reveló que él puede tener varias mujeres y algunos consideran eso como una doctrina pura, ¿no?, desde los inicios de esta iglesia, del mormonismo, de los santos de los últimos días. Entonces, basados en qué o qué fundamentos tienen, bueno, pues ya se imaginarán, en el Antiguo Testamento, David tuvo varias esposas, Salomón también, ¿no? Entonces, según ellos, parte de la revelación cuando se le apareció Jesucristo a Joseph Smith fue eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué enseñan los apóstoles, no? Enseñan fidelidad y que el matrimonio es solo con una persona, con una mujer. Entonces, pareciera que es un capricho de la iglesia. Yo en lo personal me he encontrado testimonios de hombres que se dicen cristianos, se dicen católicos, y dicen, pero es que en la naturaleza un macho tiene varias hembras, ¿no? Está bien, ¿no? Pero la naturaleza humana, estamos hablando de la naturaleza humana, no podemos compararnos a conveniencia con un perro, con un gato. Nosotros somos diferentes y por eso yo comencé desde el Génesis, para que se dieran cuenta que la dignidad humana es muy distinta al resto de la creación. A Adán lo hace Dios del barro y no lo hizo con otra creación, dar soplo de vida. Da soplo de vida y dice a imagen, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿no? Lo dice Dios. Entonces significa que somos distintos al resto de la creación. Un católico no debiera justificar su infidelidad al matrimonio por eso, o porque en la Biblia en tal momento hubo un rey que tuvo varias esposas, y Dios estaba de acuerdo. Bueno, no se sigue que estaba de acuerdo, pero de que existió, existió. Pero acuérdense que el pueblo tenía que cumplir una plenitud, ¿no? Gálatas 4:4, llegando a la plenitud, bueno, llega Cristo y nos da ya la plenitud de la verdad. Entonces había cosas que por la dureza del corazón de la gente tenían que hacerse, como el divorcio, ¿no? A lo mejor había ahí, por ahí poligamia, pero ya pasó eso. Ahora ya estamos en la plenitud de los tiempos, ya estamos en la era cristiana, ya los apóstoles nos enseñaron una forma del matrimonio que es con una persona.
Pues por eso acá habíamos leído la vez pasada que, por ejemplo, en la carta a Corintios, el testimonio es eso, como Pablo escribe, por ejemplo, a Corintios, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido, ¿vale? Dice, por ejemplo, a los colosenses les dice algo parecido, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres. Y dense cuenta que siempre hay exhortaciones también a los hombres, porque como que a veces nos quedamos con la parte, cortamos de la Biblia la parte negativa, bueno, que pareciera negativa, si solamente la cortamos, se ve así, ¿no? Cuando decimos es que la mujer debe someterse al hombre. Pues sí, pero también hay que leer esto. El marido debe estar sujeto a la mujer, el marido debiera imitar a Cristo, ¿no? Entonces aquí dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué no dice a las mujeres, no seáis ásperos con sus maridos? Por algo lo dice Pablo, ¿no? Pues conoce a los colosenses y sabe que si el hombre es cabeza, eso no le da derecho a ser un tirano, sino que debe ser considerado con su mujer. El apóstol Pedro, ¿no? Otro personaje que también nos dice, allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, ahí, así comienza este capítulo, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? O sea, viene otra vez ese consejo de sujetarse al esposo para que también los que no creen en a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, la conducta de la esposa también ayuda a la santificación de los de alrededor, ¿no? Es lo que quiere decir. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y ahora va con los maridos, ¿no? Esa es la parte que a veces no leemos. Las condiciones que también hay con los maridos. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Eso es lo que debe hacer un hombre católico cristiano, da honor a su mujer. No se queda solamente con el tema de la autoridad, ¿no? Yo mando sobre mi familia y yo digo lo que se hace, ¿no? Sino que también yo rindo honor a la mujer. Es decir, así como Cristo era el rey, pero ¿por qué le lava los pies a los apóstoles? Y el mismo Pedro le pregunta. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿No? Que hoy no lo entiende, pero después lo entenderá. Entonces, si Cristo es cabeza de la iglesia y le lava los pies a su gente, a sus discípulos, se rebaja esa condición, por así decirlo, porque eso solo le hacía el criado en aquel tiempo. Entonces, el marido, a imitación de Cristo, que su iglesia sería su familia, y el marido es cabeza de ellos, entonces el marido debe servir, debe ser un Cristo dentro de la familia, debe servir de esa manera humilde como Cristo lo hace con su iglesia, ¿no? Entonces, dice, dando honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Fíjense cómo San Pedro ya engloba a la mujer, ¿no? Como colaboradora de la gracia de la vida, porque para eso Dios la hizo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, miren, aquí es bien importante, San Pedro incluso incluye ese valor, lo ve como algo bueno, la maternidad. La mujer tiene maternidad, eso es algo, esa es una coherencia que tiene, ¿no? Es decir, es coheredera con la gracia de la vida. ¿Por qué recalco y subrayo esto de la maternidad dentro de un matrimonio? Porque esa van a ver que es una condición que sí pone la Iglesia Católica. Deben tener intenciones de tener hijos. Si no hay intenciones de tener hijos, como el día de hoy, la mayoría de jóvenes dice que no quiere, entonces no te puedes casar. ¿Por qué? Porque la institución del matrimonio tiene que ver con la familia. No es un hobby. Así como que, me siento solo, pues me voy a casar porque me siento solo. No, la institución cuando fue hecha originalmente por Dios desde el principio fue porque el hombre tiene una ayuda y el hombre también va a apoyar a la mujer, le va a rendir honor. Entonces no es mero hobby estar con alguien, ¿no? Es un compromiso, es una alianza. Te vas a comprometer a estar ahí en las buenas y en las malas. Y no en las malas te vas a retirar y vas a dejar, vas a abandonar la alianza, ¿no? Entonces no es un pasatiempo el que vive uno estar con su mujer o estar con un, casarte. Igual para la mujer. Entonces tiene que ser un compromiso en serio, porque para Cristo las cosas son serias, ¿no? No anda con rodeos. Él no jugó con la iglesia y dijo, bueno, pues medio doy la vida, medio doy la sangre. No, él se entregó completamente y eso espera de nosotros, una entrega completa. Entonces pareciera como que la iglesia es muy estricta, porque así fue Cristo, fue estricto consigo mismo cuando le sirvió a la iglesia, su propia iglesia, que se ganó con sangre, ¿no? Así lo dice allá en Hechos 20:28, lo dice San Pablo, se la ganó con su sangre, ¿no? Entonces imagínate el marido que tiene que hacer para ganarse a su mujer, para estar con ella también, ¿no? Darlo todo, dar la vida por ella. Entonces pareciera como que la iglesia es tan estricta que pareciera también que nos está atando, ¿no? Unos grilletes. Y así lo describen en la modernidad mucha gente. No, yo no me caso porque yo no quiero estar esclavizado, no quiero compromisos y, y lo único que están haciendo
de manera indirecta es alejarse de la capacidad de amar. Es decir, yo a esta mujer la puedo amar y la podría amar más cuando yo haga un compromiso con ella. Pero como no la amo tanto, entonces no me comprometo. Entonces prácticamente uno dice eso. Es inherente siempre el compromiso al amor. Siempre van a ir acompañados, no pueden ir separados. Cuando amas mucho, siempre te comprometes a, a hacer el bien o a desear el bien por esa persona. Entonces, eso es el matrimonio. Por ejemplo, allá los romanos también se menciona algo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Eso es así como enseñaban los apóstoles. Mientras vive el marido, la mujer ahí debe estar sujeta. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esta analogía la está haciendo comparando la antigua alianza con la nueva alianza, ¿no? Sin embargo, toma el matrimonio. O sea, dense cuenta de eso. Lo interesante es que la pone ejemplo del matrimonio. Y aquí nos deja una enseñanza importante, ¿no? Que es, ya entienden ahora por qué está esta frase de hasta que la muerte los separe. Pues viene también de aquí, de este fundamento de Romanos 7:2. Dice el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Cuántos divorcios no conocen de gente que se casó por la iglesia y ahora están unidos el hombre con otra mujer, la mujer con otro hombre? Bueno, según San Pablo dice aquí, así que si en vida, mientras el marido vive, se uniera a otro varón, será llamada adúltera, es decir, incurriremos en el pecado del adulterio. ¿Qué significa? ¿Que hay que juzgarlos? ¿Que hay que tratarlos mal? ¿Que hay que excluirlos de la iglesia? No, las cosas tienen su nombre y hay veces que cuando no le ponemos nombre a las cosas de lo que hacemos, no somos conscientes de la gravedad del pecado. Entonces, eso se llama nada de que, ay, es que no funcionó, me dejé y ahorita ando con él y todo, y lo pintamos como si fuera algo bonito. No, estás en adulterio. Ese es el nombre de lo que estás haciendo, ¿no? No me he casado y vivo como esposo, estoy en fornicación. Hasta que no le pongo el nombre, es como el crimen del aborto, pues llamémosle interrupción para que no se oiga feo. Y así ya no suena asesinato, ¿no? Entonces, jugar con las palabras tiene ese efecto, ¿no? Los psicólogos lo saben. Por eso los progresistas juegan con las palabras, ¿no? No, se llama muerte asistida, no le llames eutanasia. No, se llama matrimonio igualitario, ¿no? Se llama esto, ¿no? Y le cambian los nombres a todo. Entonces uno debe tener cuidado siempre con eso. El pecado también tiene su nombre y hay que identificarlo. Dice acá que si el marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces la muerte de uno de los dos sí termina la alianza. Entonces la persona que queda viva puede casarse con otra persona. Por eso yo le decía que el sacramento del matrimonio es una vez en tu vida mientras vive tu marido, ¿no? Si no vive, pues bueno, tienes el chance de volver a hacer el sacramento. Acá se menciona otra cosa ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 7. La mujer ligada por la ley, bueno, es algo semejante, ¿no? De este tema de la indisoluble. Está ligada por la ley mientras su marido vive, o sea, es algo que reitera, ¿no? Ahora los Corintios. Marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. ¿Qué será esa condición de tal que sea en el Señor? Debe casarse. ¿Por qué? Porque probablemente había otras maneras, pensamos en, pues no sé, a lo mejor corrientes paganas. No, tiene que ser una unión legítima, ¿cómo? Conforme al Señor. Y traducido en estos tiempos y también en el tiempo apostólico, sabemos que es lo que dejó su iglesia, con sus sucesores. Así como lo dejó, así es como es el matrimonio válido, ¿vale? Y otra cosa que habla de este tema de la fidelidad de la vida hasta la muerte es, por ejemplo, en Mateo 22:30, cuando le preguntan a Cristo, no sé si recuerden, y le preguntan, oye, y si una mujer enviuda 7 veces, es decir, con 7 personas distintas y se le va muriendo uno y pues va enviudando y se va casando en el cielo como esposa de quién? Entonces para Cristo esa era una pregunta un poco, bueno, tanto descabellada, ¿no? Entonces les responde, se casarán ni se darán en casamiento. Yo deje mi cuerpo y me voy allá en presencia de Dios. No voy a tener cuerpo, es decir, al menos cuando segurito el pecado, o, no sé, el instinto sexual que es puramente corporal, natural. Por ejemplo, la gula también es otro pecado sujeto a la carne. eh, no existe porque no tengo ni cuerpo, ¿no? Entonces serán las almas, nada más, estarán allá arriba los espíritus con Dios. Entonces no tiene caso ahí el matrimonio, no hay una vida conyugal pues después de la muerte, lo que quiere decir, ¿no? Aquí Cristo. No se casarán ni estarán en casamiento. Entonces allá todos estaremos unidos igual a Dios, seremos uno, que es lo que se dice, ¿no? Y bueno, se han ido a estos retiros matrimoniales
y también esta es una cita muy popular de la Carta a Corintios, el capítulo 13, cuando se habla del amor, y todo ese capítulo habla referente a lo que es el amor, dice algo interesante y algo que nos puede dar esperanzas, ¿verdad? Cuando hablamos de fidelidad en el matrimonio, allá en el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Dense cuenta aquí cómo San Pablo es consciente y enseña, el amor es sufrido. Entonces, ¿por qué hay matrimonios que a la primera vez que sufren ya se quieren dejar? Si desde un principio siempre se ha enseñado que es parte del matrimonio también, pues pasar cosas malas, ¿no? Tal vez económicamente ya no tienes el mejor trabajo a como cuando eras novio de ella. Y es una prueba para que también la mujer diga, bueno, aunque el día de hoy no comamos lo que quisiéramos, a lo mejor tenemos que racionar las cosas, pero es mi marido, ¿no? Y yo lo amo y no lo amo por su dinero, ¿no? Sino porque es. Entonces ahí es donde son pruebas de fuego que uno debe pasar para saber y ver si esa persona está en las buenas y las malas. Entonces dice acá, por ejemplo, también no hace nada indebido. No hace nada indebido, no busca lo que irrita, no guarda rencor. Una persona o sea, no podemos decir que es una persona que tiene amor. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con esas reservas que tenemos en el corazón. A veces dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, soy consciente que el que ama se goza en la verdad. Si yo, por ejemplo, ya me dijeron los católicos que estoy en una secta que sí, no, por una persona que pues hizo falsas profecías. Yo sé, soy consciente que la Biblia no la hizo mi iglesia. Entonces no te gozas en la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué amor tienes por la verdad? Uno honestamente debe preguntarse, ¿yo hasta qué punto estoy dispuesto a llegar por Cristo? ¿Estoy dispuesto a todo? Como San Pablo, que se cayó de su caballo y dejó todo. O cuando me vienen a cuestionar los católicos y me dicen coherentemente muchas cosas, no, ¿por qué no abrazo esa fe? ¿Por qué no estoy dispuesto a todo, ¿no? Por abrazar la verdad. Es algo que uno debe eh, preguntarse. Mira, en el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que ama hace todo eso. Cristo el mejor ejemplo, ¿no? Todo lo soportó por amor a su iglesia. Allá en el numeral 1647 se menciona esto. Su motivo más profundo, dice, consiste en la fidelidad de Dios a su alianza. Eso es el matrimonio de Cristo a su iglesia. Esa es la analogía que siempre hemos hecho. Dice, por el sacramento del matrimonio, los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad. ¿Cuál? La de Cristo por su iglesia, ¿no? Entonces, el matrimonio viene siendo eso, una representación de esa fidelidad. Por el sacramento, dice, la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y vimos también esta analogía, y solo lo voy a pasar rápido porque la hemos leído varias veces, en el capítulo 5 de Efesios, del, del el versículo 22 en adelante, que el matrimonio es esa representación que me dice el catecismo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Vale? Entonces, como católicos tenemos un Cristo completo, un Cristo con cabeza y con cuerpo, ¿no? Malo fuera que yo desprecie alguna de las dos cosas. Y de verdad que hay veces que parece que hay católicos que desprecian a Cristo y se quedan solo con la iglesia, ¿no? Solo con el cuerpo, con la rutina de ir a misa, con la rutina de ser amigo del sacerdote, ¿no? Con la rutina de ser catequista y vivimos como si no fuéramos cristianos. Es decir, nos olvidamos de la cabeza y nos quedamos solo con el cuerpo, o al revés, como el protestante hace, ¿no? Que solo quiere la cabeza y desprecia el cuerpo. Cristo sí, iglesia no, dicen, ¿no? Entonces, esa es la tergiversación de lo que se enseña desde el principio en el cristianismo. Y aquí también da la exhortación, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, gloriosa dice, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense cuántas cosas Cristo hace por su iglesia. Bueno, pues por eso dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Fíjense todo lo que tiene que hacer un hombre para que el día de mañana que les diga un hombre a las mujeres, yo soy cabeza o el hombre es cabeza de la familia, bueno, pues cita en Efesios 5:25 para que vea todo lo que le toca al marido hacer también, ¿no? Para que sea una correspondencia. Entonces, dice, el que ama a su
mujer, a sí mismo se ama. Si yo no demuestro amor, si yo le soy infiel, ¿no? Si no le cumplo a mi esposa, ¿no? En todo lo que hay que cumplir, también es una falta, ¿no? De caridad que yo estaría haciendo. Y acá se menciona porque nadie aborreció jamás a su propia carne, ¿no? Y fíjense cómo lo pone. Esa expresión de carne, si se acuerdan, era un vínculo muy sagrado, alianza, que tiene una persona o una población con Dios, ¿no? La alianza. Entonces, la pone a ese nivel el matrimonio. Es una unión de carne, ¿no? Entonces, cuando Cristo tiene esa unión mística con su iglesia, yo no puedo decir que Cristo anda apartado de la iglesia. Ah, bueno, es que la iglesia sí, sí viene, los católicos vienen de Cristo, pero se corrompieron. No, eso es decir que también Cristo está corrupto, porque están unidos. Sí, tiene un componente humano, cierto, pero eso no significa que te debes quedar con la corrupción humana. Cristo está ahí y Él lo prometió, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, sino que la sustenta y la cuida como Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ya más adelante dice que es un misterio esto, ¿no? Por eso se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Fíjense, eso hay que subrayarlo. Dejará a su padre y a su madre. No puedo estar casado y seguir viviendo con mis papás, con mi mamá, seguir sujeto a ellos, ¿no? No significa que los vas a descuidar, significa que ahora tu prioridad, ahora tu familia es tu mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, son equivalentes esos dos misterios del matrimonio con el amor de Cristo por su iglesia. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces noten cómo los apóstoles lo que enseñan, si es una equivalencia, si hay exhortaciones al hombre, pero también a la mujer. Entonces no se queden solo con eso, porque va a haber gente que con estas ideologías les va a citar y les va a decir. Pero es que en la iglesia a ustedes les enseñan que el hombre es cabeza, pero cuando ellos interpretan cabeza de un hogar, ellos lo interpretan con su definición, a su conveniencia, para sostener su postura feminista. Pero el católico no es así. El católico entiende que una jerarquía no es para someter a los que están abajo de ti, es para tener un orden. Eso, hay que tener un orden. Para eso es una jerarquía. Dios está de acuerdo en la jerarquía. Por eso la iglesia tiene una jerarquía y por eso la autoridad de Cristo no era la misma que la autoridad de Pedro. La autoridad de Pedro no era la misma que la autoridad de los otros apóstoles. La autoridad de los 12 apóstoles no era la misma que la de los sucesores o de los demás presbíteros, ¿no? No era la misma y la Biblia nos lo dice bastante. La carta de Hebreos, ahí por ahí habla de un pasaje, ¿no? En donde dice que respeten a sus autoridades. Ah, significa que en la iglesia primitiva sí había gente arriba de ti. Si tú eras laico, había gente que es tu autoridad. En la familia hay jerarquía. Entonces, estas ideologías vienen a eliminar jerarquías. Como el modelo económico, por ejemplo, del comunismo, quería quitar la jerarquía, ¿no? Que las familias, los hijos le pertenezcan al Estado, ya no los padres. Y qué casualidad, ¿no? Que la ideología de género hace lo mismo. Qué casualidad, ¿no? Precisamente por los principios marxistas que te dicen eso, que la religión es el opio del pueblo, que debemos eliminar la religión, que debemos eliminar a la familia y destruir el matrimonio, para que ahora sí los hijos queden a la intemperie, ¿no? Y si le pertenezcan al Estado, cuando el mismo catecismo me dice que eso no puede ser, esa no debe ser la enseñanza. Los padres son los responsables de los hijos.